Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 21ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 32 y el responsorio es: el amor del Señor llena la tierra. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras:
Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento después de los Evangelios, donde Pablo nos presenta unos temas centrales de la fe cristiana, particularmente el tema de la cruz, del crucificado, que no solamente en su tiempo causó escándalo, como dice Pablo, para judíos y también una locura para los paganos, que cuando se les presentaba al crucificado, pues lo veían como una locura. Esta fue la experiencia, por ejemplo, de San Pablo cuando estuvo en Atenas, y ahí les habló de la resurrección, que también fue un motivo que causó que le pusieran alto a la predicación de Pablo, ¿no? Seguiremos leyendo de esta primera carta de San Pablo a los Corintios por las siguientes 3 semanas y media. Dice la lectura de hoy: Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Por qué dice esto Pablo al abrir esta lectura? Porque previo a esta lectura de hoy, Pablo ha descrito las divisiones internas que se están viviendo en la comunidad de Corinto. Algunos se han dividido en partidos, unos del partido de Pablo, otros del partido de Apolos, otros del partido de Cristo, que cada uno fue bautizado por diferentes personas, ¿no? Y esto es un síntoma de la inmadurez que se vive en la comunidad de Corinto. Por eso Pablo dice: Dios no me envió a bautizar, aunque bautizó a algunos, ¿no? Pero el ministerio de Pablo es la predicación, o sea, fundar comunidades y después dejar a otros que den seguimiento al crecimiento de la iglesia y establecer a líderes. Así que Pablo se enfoca desde mediados del primer capítulo, ¿no? ¿Cuál es la problemática de esta comunidad de Corintios, a la cual dedicó tanta energía y tanto tiempo y que también le causó muchos dolores de cabeza porque cuestionaban incesantemente la autoridad de Pablo y lo comparaban con otros como Pedro o algunos otros de los apóstoles? Pero Pablo se defendía audazmente, ¿no? Defendía su autoridad y que es Cristo mismo quien lo llamó y quien lo envió. En eso está solidificado su apostolado, su título de apóstol, ¿no? Así que aquí Pablo les dice que él no fue enviado para bautizar, por eso dice estas palabras. Y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Aquí entra el tema de la cruz, un tema que aún sigue causando escándalo para muchos y también un tema de locura para otros, ¿no? Y aún no solamente para gente que nos ve desde fuera, sino también dentro de la iglesia misma, dentro del cristianismo mismo, el tema de la cruz, el tema del crucificado sigue siendo un problema difícil de aceptar, de identificarnos, de creer que en la cruz, que en la debilidad se puede encontrar la fortaleza, que es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja viene siendo una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven una contradicción. Por ejemplo, decir la fortaleza de la debilidad o la fuerza de la debilidad. Dos palabras, dos expresiones que
a primeras parecen una contradicción, pero es lo que encierra el misterio y el tema de la cruz, de que en el crucificado Dios manifiesta su fortaleza, en la debilidad del crucificado Dios manifiesta su fortaleza, y la sabiduría del mundo pues es ridiculizada por el escándalo o la locura de la cruz misma. Así que lo que para el mundo es fortaleza, Pablo dice, la misma debilidad de Dios en Jesucristo la contradice. Y lo que el mundo considera sabio, la locura de la cruz, la locura del crucificado, la locura del evangelio, deja esa sabiduría en ridículo, ¿no? Pero, ¿cómo penetrar este misterio? No es algo que necesariamente se entiende simplemente por un acto intelectual. El proceso intelectual es algo que a últimas se nos da cuando nos dejamos atraer por Cristo por medio de la fe. Y es el dejarnos atraer, el dejarnos iluminar por la gracia de Dios y por el Espíritu de Dios que hace posible identificarnos con el crucificado y decir, sí, la fuerza del Evangelio se encuentra por medio de la debilidad. La vulnerabilidad de identificarnos plenamente con la voluntad de Dios, ¿no? Regresemos entonces a la lectura donde Pablo dice, en efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. ¿Cómo entender esta lógica de Pablo? Para mí, la clave que yo utilizo y me ayuda a entender lo que Pablo quiere decir aquí, la encuentro en la carta de Pablo a los Filipenses, donde cita un cántico. Este cántico parece que es algo que Pablo tomó o escuchó en sus tiempos y lo incluye en esta bella carta a los Filipenses. Y aquí en esta cántico, el Carmen Christi, que se le llama en griego, este cántico dedicado a Cristo, yo creo que se nos da la clave de entender estas palabras de Pablo en torno a la cruz y el crucificado. Dice, quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en la cruz. Así que Pablo nos dice ahí en esta carta a los Filipenses que Jesucristo, siendo hijo de Dios, teniendo la condición de Dios mismo, se anonada, se vacía de sí mismo para poder identificarse con la voluntad de Dios Padre en amor al Padre, ¿no? Por eso la cruz es fortaleza por medio del amor de Dios hacia la creación, hacia nosotros, y del amor del Hijo hacia el Padre cuando se identifica plenamente con su voluntad. Por eso aquellos que van por el camino de la perdición, van por el camino de la perdición porque no aceptan la voluntad del Padre, no se identifican con la voluntad del Padre, y ahí está la perdición, que es el tema de todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, rechazando la voluntad del Padre, rechazando la alianza con Dios, pues esto los llevaba a la perdición. Sin embargo, para aquellos que se han dejado atraer por Cristo y siguen el camino de la salvación, la voluntad del Padre manifestada en Jesucristo es la fuerza de Dios en la nueva vida que se nos da en Jesucristo. Por eso, dice la lectura, por eso dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. Aquí Pablo está citando al profeta Isaías, creo que en el capítulo 29. Y continúa Pablo diciendo, ¿acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? Ya justamente después de esta lectura, Pablo nos dirá que
la comunidad de Corinto está formada no de la crema innata de la sociedad de Corinto, no de los más inteligentes, no de los más sabios, de gente sencilla, quizás de gente con poca educación, pero sin embargo, precisamente porque no tienen nada en que pueden pararse para decir yo soy mejor que otros o yo valgo más que otros, sino que es por la pura gracia de Dios que han sido llamados, que han sido salvados en Cristo, y por eso solamente se pueden justificar en el acto de que fue Dios, por la iniciativa de Dios, que han sido llamados y han sido salvados en Cristo. Así que ¿de qué se pueden gloriar de ellos mismos, no? Si no son la crema innata, y aún la crema innata, aún los más sabios, ante el mensaje del Evangelio, ante la sabiduría de Dios, quedan callados, es lo que Pablo nos dirá. Dice, en efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría. Esto fue algo que vemos también entre la comunidad judía, que rechazaron al mismo enviado de Dios, rechazaron al Mesías, rechazaron a quien Dios había enviado para llevar a cabo el plan de salvación que desde antiguo ya Dios había designado. Y también, pues, dirigiéndose a los griegos, en este caso, pues, por más sabios que se decían que eran por su tradición filosófica, pues aún así estaban ciegos al no reconocer quién venía a ellos en Cristo, ¿no? Esta fue la experiencia misma de San Pablo cuando estuvo en Atenas, que fue un fracaso ante la predicación cuando se presenta ahí y a primeras parecen escucharlo, pero después cuando les introduce el tema de la resurrección, que también era una locura para la mentalidad griega, pues simplemente lo callan y le dicen, de esto te escucharemos otro día, ¿no? Y sí, Pablo fue un fracaso en realidad en Atenas, pero aquí en Corinto la gracia de Dios ha abierto una brecha nueva entre los paganos. Dice, en efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Es impresionante esta expresión que utiliza Pablo, de la locura del Evangelio, ¿no? Que en cierta manera la imagen de Cristo, no simplemente como un predicador, sino también Cristo crucificado, ¿no? Pues es una imagen que crea shock, tanto para los judíos que esperaban un Mesías triunfante, un Mesías al estilo de David que regresaría el reinado de Israel a la gloria previa de David, o de que expulsaría al imperio romano de su territorio, ¿no? Y no, el Cristo, el Mesías viene y nace dentro de la humildad, dentro de la pobreza, ¿no? Y no viene promoviendo una revolución violenta, viene promoviendo una revolución de la conversión interna. Y viene manifestándose en la vulnerabilidad, en la debilidad, crucificado, ¿no? Así que para los judíos que esperaban un Mesías triunfante, pues, al ver a Jesús clavado en la cruz, que prácticamente era una maldición para el judío, ¿cómo puede ser el Mesías que viene a nosotros en debilidad, que viene en escándalo al ser crucificado en la cruz, ¿no? Y para los griegos, pues, que les predicaran a un Dios clavado en la cruz, crucificado, tratado como un malhechor, pues no se comparaba con los dioses griegos que residían en el monte Olimpo, ¿no? Que eran poderosos, ¿no? Así que tanto para el judío, el crucificado o la cruz es un escándalo, y para los paganos, en este caso los griegos, pues es una locura de pensar que Dios puede ser tan vulnerable, puede manifestarse en la debilidad, pero es ahí, es en el misterio de la cruz, que cuando uno se deja atraer
por la fe, pues nos ayuda a entender, porque el significado de la cruz está en el anonadamiento, en el vaciarse para poderse uno identificar con la voluntad de Dios Padre, que es lo que Jesús hace en sí mismo, ¿no? Y este anonadarse, este identificarse, pues es donde entra la vulnerabilidad, que se manifiesta en una confianza plena en aquel que lo ha enviado. Y esto es a lo que nosotros, cada uno de nosotros somos llamados, ¿no? Aquí es donde entra la vulnerabilidad, que es debilidad, pero que a últimas vienen siendo fortaleza, porque cuando uno se identifica y se entrega plenamente a la voluntad de Dios Padre, entonces es la gracia de Dios, es el Espíritu de Dios, es el amor de Dios lo que activa en nosotros lo que Dios es capaz de hacer aún por medio de nuestras inseguridades, debilidades o defectos, ¿no? Y entonces, esto lo dirá Pablo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos podemos gloriar si todo lo quien soy y lo que hago es por la pura gracia de Dios, ¿no? Ahí es donde se manifiesta estas palabras de Pablo, que él mismo las vive, porque él se reconoce de que lo que era antes como fariseo a lo que es hoy en día no hay una comparación, puesto que es por la pura gracia de Dios que es quien es, porque en su debilidad se manifiesta la grandeza de Dios. Así que Pablo no está hablando simplemente de ideas, no era un orador excelente. La oratoria era algo muy apreciado en aquellos tiempos, tanto por los romanos y los griegos, y Pablo no quiere permitir que la oratoria, o sea, el crear argumentos bellos, argumentos bonitos, le robe la eficacia de la cruz. Quiere que la cruz misma sea o hable por sí mismo y le ayude al cristiano, al que se deja atraer por Dios, a identificarse con el crucificado. No es la oratoria, no son los argumentos, es la identificación con la voluntad de Dios Padre, donde se lleva a cabo el entendimiento de la cruz misma. Dice, por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Ya en los evangelios tenemos ese incesante petición de los judíos que le exigían señales milagrosas a Jesús cuando no reconocían las tantas obras milagrosas que Jesús llevaba a cabo, tanto en la expulsión de demonios, sanaciones y otros milagros, ¿no? Y aún exigían más señales milagrosas para que constatara, para que comprobara la providencia de su autoridad. Pero por más señales que Jesús les diera, ya estaban convencidos, ya tenían la mente, el corazón cerrado, ¿no? Así que no podía ni Jesús mismo hacer gran cosa, porque ya tenían decididas sus conclusiones en torno a Jesús. Y igualmente, los paganos, en este caso los griegos, piensan que su sabiduría, que su filosofía, ¿no? Son lo que los salva, pero a últimas, aún la sabiduría del hombre, la sabiduría del mundo, es un ridículo ante la sabiduría de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Aquí entra el pensamiento que aún hoy en día sigue creando shock en nosotros y nos sigue retando, y aún dentro del ambiente religioso aún nos cuesta identificarnos con el crucificado. Preferimos casi siempre hablar del glorificado, del resucitado, del que ascendió a la derecha del Padre, ¿no? Y nos cuesta identificarnos con la cruz y el crucificado. Aún sigue siendo un escándalo, aún sigue siendo una locura, aún para mucha gente religiosa. En cambio, para los llamados, aquí es un concepto clave de Pablo, ¿no? Que no es por el proceso intelectual que uno llega a entender la cruz. Es
por la gracia de Dios, es por el llamado que Dios nos hace, es el dejarse atraer por la gracia de Dios que uno llega a entender lo que Dios en Jesucristo está haciendo y a lo que somos llamados en Él y por medio de Él. Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres, ¿no? Y esto lo vemos de que a últimas el amor siempre, siempre triunfará. Tarde o temprano resucitará. ¿Estás dispuesto a jugártelas por esta convicción, por esta verdad? ¿O aún tienes dificultad también en identificarte con el crucificado y hacer tuya la cruz? Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos, capítulo 25. Ya casi estamos hacia el fin del Evangelio. Este es parte del último discurso de Jesús en torno a la segunda venida, ¿no? Que solamente Dios Padre sabe cuándo y cómo será esta venida. Así que es una decisión, es una problemática de Dios y no nuestra. Entonces, ¿para qué rompernos la cabeza en tratar de discernir cuándo y cómo será esto? El cuándo y cómo le pertenece solamente a Dios. Nuestra responsabilidad es la fidelidad, la entrega, la consistencia en la vida a la cual somos llamados en Cristo. Y este es el tema de esta parábola que Jesús nos pone. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Aquí Jesús está utilizando la imagen del reino o el reino de los cielos, igualándola a una experiencia, a un evento de bodas, ¿no? Donde las jóvenes o las vírgenes pues acompañaban a la esposa o a la novia y la acompañaban para cuando llegara el novio fueran parte del cortejo de el evento de la boda. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Y aquí ahora nos describe en qué consiste lo de descuidadas y de previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. ¿Qué representan las lámparas y qué representan el aceite? Las lámparas representan la fe. El aceite representan la consistencia, el compromiso, la fidelidad. Que nadie más puede vivirlo, puede hacerlo por mí. Por eso, cuando finalmente llega el novio, pues las descuidadas le piden a las previsoras que les compartan el aceite, pero ¿cómo les van a compartir algo que solamente ellas pueden hacer? O sea, el aceite representa la fidelidad, la continuidad, el compromiso de la vida a la cual somos llamados. Y esto nadie lo puede hacer por ti, solamente yo. Dice, las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se levantan las previsoras como las descuidadas para ajustar las lámparas. Nos dicen los comentaristas que eran unas lámparas muy sencillas de un trozo de trapo empapado o mojado en aceite, que se le tenía que añadir aceite cada 15 minutos, ¿no? Así que tenían que tener aceite en exceso para poder mantener la lámpara ardiendo por buen tiempo. Así que las previsoras tenían aceite para mantener lámparas y las otras no. Entonces, las descuidadas tuvieron que ir en busca para comprar más aceite, y es cuando viene el novio y las previsoras pues entran al banquete y se cierra la puerta. Aquí está la advertencia para aquellos que piensan y dicen: no, pues yo viviré como quiera y haré las cosas como a mi antojo, y ya antes de morirme pues yo me arrepentiré, ¿no? Pero tú no sabes cuándo vas a morir, tú no sabes cuándo vas a estar preparado, si vas a estar preparados para recibir al Señor cuando venga a ti, toque a tu puerta, ¿no?
Por eso, la consistencia de vida, aunque no sepamos cuándo y cómo el Señor vendrá, de que yo me mantenga firme en la vida a la cual fui llamado en Jesucristo, de que viva poniendo en práctica los valores del reino, de que viva en solidaridad y en hermandad con el prójimo, ¿no? Y que cuando Dios venga, pues me encuentre, Dios quiera, viviendo de esta manera, ¿no? Y de que no sea una sorpresa, ¿no? De que me diga, uy, qué malgasté el tiempo cuando debería haberlo dedicado a vivir a lo que Dios me llamó en Cristo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y ahora vienen unas palabras que Dios quiera que ninguno de nosotros las escuche. Yo les aseguro que no las conozco. Yo les aseguro que no los conozco, ¿no? Dios quiera que no se digan estas palabras a nosotros por la infidelidad, por el descuido, por la avaricia, por simplemente pensar, el Señor tarda, así que démosles rienda suelta a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, sin tomar en consideración a lo que Dios me llama en Jesucristo, ¿no? Nunca sabes cuándo el Señor vendrá a tocar a tu puerta. Y con esto no quiere decir que tenemos que estar ansiosos y nerviosos siempre pensando cuándo vendrá y cómo vendrá. No. Simplemente ser fiel a la vida diaria, al amor, a la compasión, a la misericordia, a la hermandad, a la solidaridad. Cultiva valores según los valores del reino. Y del resto encajará en su lugar. Y que cuando Dios regrese nos encuentre trabajando fielmente, viviendo fielmente la dignidad e identidad que se nos ha dado en Cristo como hijos e hijas amados de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.